Los ovnis y los encuentros extraterrestres han sido reportados desde la antigüedad. Sin embargo, en los años 50, una explosión de avistamientos de ovnis sacudió el planeta y continúa hasta hoy. Aunque a menudo son eventos inofensivos, hay un lado más oscuro del fenómeno ovni: el supuesto secuestro o visita de seres humanos por visitantes alienígenas. Hola y bienvenidos a otro episodio especial de los grandes misterios de Maravilla. Hoy estamos echando un vistazo al fenómeno de la abducción alienígena con dos de los casos más convincentes de todos los tiempos. Muchas historias de abducción cuentan de alienígenas realizando pruebas médicas en sus sujetos de prueba humanos, pero algunos afirman que los alienígenas también están interesados en nuestros hábitos de apareamiento o quizás requieren nuestra ayuda para crear una raza de híbridos humano-alienígena. Cualquiera que sea el razonamiento, algunos abducidos extraterrestres informan de encuentros sexuales durante su evento de abducción, y pocos son más conocidos que la primera abducción registrada de la era moderna, la abducción de Antonio Villas Boas. A principios de octubre de 1957, Boas comenzó a ver extrañas luces brillantes en el cielo y alrededor de la granja de su familia en el Brasil rural. El 5 de octubre, justo antes de la medianoche, Boas vio una brillante luz blanca en el cielo mientras abría la ventana de su dormitorio para tomar un poco de aire fresco. Más tarde esa noche, después de dormir un poco, Boas se despertó y descubrió la misma luz en la misma posición exacta. Sin embargo, al mirarla, la luz de repente comenzó a moverse hacia él a una velocidad espantosa. Aterrorizado, cerró de golpe las persianas de la ventana y despertó a su hermano, y los dos vieron cómo la luz brillante brillaba a través de las persianas cerradas antes de irse. La luz reapareció 9 días después cuando Boas y su hermano salieron a trabajar en los campos por la noche para vencer el calor del día. Esta vez, la luz flotaba a unos 91 metros sobre su cabeza y se movía de un extremo al otro del campo mientras los hermanos se acercaban a investigar. De repente, la luz desapareció como si hubiera sido apagada, aunque Boas sugirió que la luz simplemente se levantó y se fue rápidamente mientras no miraba. La noche siguiente, trabajando los campos solo, una luz rojiza salió del cielo hacia Boas a una velocidad increíble. Antes de que pudiera decidir qué hacer, ya se había detenido directamente sobre su cabeza, y Boas pudo ver una nave que parecía un gran huevo alargado. 3 patas se extendieron desde abajo y la nave comenzó a descender, en cuyo momento un aterrorizado Boas corrió hacia su tractor. Pero al llegar, el tractor y sus luces murieron repentinamente. Mientras Boas huía hacia su casa, una pequeña figura le agarró de repente el brazo. Según Boas, la figura estaba vestida con un traje de cuerpo entero con un casco alargado y lo que parecía ser tubos de respiración conectados al traje corporal. Sacudiendo la figura, Boas se volvió para correr de nuevo, pero fue rodeado por 3 figuras que lo dominaron. Boas fue llevado a una escalera rodante metálica flexible que lo hizo subir y entrar en la nave espacial. Una vez adentro se encontró en una pequeña y brillantemente iluminada habitación cuadrada. Los extraterrestres agarraron a Boas y lo sostuvieron en su lugar mientras lo desnudaban. Y a pesar de su oposición, los extraterrestres parecían tener cuidado de no dañarlo o de dañar su ropa mientras se la quitaban pacientemente. Todo el tiempo los alienígenas se comunicaban entre ellos, con Boas describiendo los sonidos como una especie de gruñidos animales. Los sonidos eran tan extraños para Boas que cuando fue entrevistado más tarde le fue difícil describirlos o recrearlos. Una vez desnudo, los alienígenas aplicaron un líquido claro a su cuerpo, probablemente un desinfectante, y tomaron sangre con un dispositivo de su barbilla que dejó pequeñas cicatrices que luego fueron notadas por los médicos. En este punto, Boas dice que se quedó solo durante 1 hora hasta que de repente una figura femenina desnuda entró en la habitación, descrita por Boas como humana pero con rasgos que, aunque hermosos, no eran del todo correctos. Un dispositivo en el techo emitió una bocanada de humo que le dio náuseas a Boas inicialmente, pero pensó que actuaba como una especie de afrodisíaco. Después de tener relaciones sexuales con la mujer alienígena, Boas fue autorizado a vestirse y regresó a su granja, pero no sin antes tratar de robar secretamente un pequeño dispositivo de la nave como prueba de su experiencia, lo que causó que uno de los extraterrestres reaccionara muy violentamente. La historia de Boas podría ser fácilmente descartada como fantasía, si no fuera por la increíble cantidad de detalles y su gran reticencia al contarla. Fue necesario que el Dr. Olavo T. Fontes, profesor de medicina de la Escuela Nacional de Medicina de Brasil, convenciera a Boas de que hiciera pública su historia, después de lo cual lo hizo a un periodista y a un miembro de la inteligencia militar brasileña. Junto con la increíble cantidad de detalles que Boas ofreció sobre los extraterrestres, su vestuario y la propia nave, se descubrió que Boas también sufría de envenenamiento por radiación, y exhibió una gran cantidad de otras dolencias físicas durante meses después de su experiencia. ¿Fue un encuentro alienígena real o fue la fantasía salvaje de un aburrido y posiblemente muy solitario agricultor? Dejaremos que ustedes lo decidan cuando pasemos a nuestro segundo encuentro alienígena. Famosa por la película Hollywood Fire in the Sky, la historia del secuestro de Travis Walton se ha convertido en un hervidero de controversias. El 5 de noviembre de 1975, Walton y otros 5 leñadores que trabajaban en la selva de Arizona se amontonaron en un camión para volver a casa después de un duro día de trabajo.
Minutos más tarde, la tripulación vio una luz brillante que venía de detrás de una colina. Llenos de curiosidad, se acercaron hasta que pudieron ver un gran disco plateado flotando justo encima de un claro. Mientras los demás permanecían en el camión, un fascinado Walton saltó y corrió hacia el disco, ignorando los gritos del resto de su grupo para escapar y volver. Cuando Walton se acercó al disco, de repente este último empezó a hacer sonidos como una turbina ruidosa y a tambalearse de un lado a otro, asustando a Walton, que entonces empezó a retroceder. Según uno de los hombres del grupo de Walton, un rayo de luz azul-verde salió del disco y golpeó a Walton, enviándolo rodando de espaldas. El aterrorizado grupo puso inmediatamente el camión en marcha y lo sacó de la montaña y llamó inmediatamente a la policía. El ayudante del sheriff, Chuck Ellison, respondió a su llamada y vino a reunirse con los hombres, diciendo más tarde que todos los hombres estaban angustiados y 2 estaban llorando. Aunque escéptico de la historia, dijo, si estaban actuando eran muy buenos en ello. En pocas horas, una búsqueda policial en el lugar del secuestro no descubrió nada, y al día siguiente una búsqueda exhaustiva con caballos, helicópteros y jeeps aún no descubrió nada. En este punto, la policía empezó a sospechar del equipo de Tala, creyendo que la historia del secuestro era una tapadera para un accidente o un asesinato. Una prueba de polígrafo administrada días después indicó que los hombres no estaban mintiendo sobre su avistamiento de ovnis o que habían herido a Walton. Días después, un desorientado Walton llamó a su cuñado Grant Neff desde un teléfono público. Llevado a un hospital, Walton contó la historia de haber sido examinado por alienígenas similares a los populares grises, descritos por otros abducidos, y de haber tenido un encuentro con alienígenas masculinos y femeninos extrañamente humanos, que no respondían a sus preguntas y en un momento dado lo anestesiaron. Un examen médico descubrió una pequeña marca de punción en su brazo derecho, consistente con una inyección hipodérmica, pero no estaba cerca de una vena. Su orina también mostraba una falta de cetonas, que si Walton se hubiera quedado sin comida, como insistió, y como su pérdida de peso sugería, debería haber estado presente cuando su cuerpo empezó a descomponer las grasas para sobrevivir. Hasta el día de hoy, la historia de Walton sigue siendo objeto de controversia, ya que Walton falló una prueba de polígrafo en el programa de juegos de televisión llamado El Momento de la Verdad. Los escépticos creen que toda la historia fue inventada para la publicidad y también porque Walton y su equipo estaban muy atrasados en su contrato de explotación forestal. El supuesto secuestro de Walton les permitió asegurar una prórroga del gobierno de Arizona. Sin embargo, el equipo de Walton se mantuvo firme durante décadas después del incidente, de que toda la historia era cierta. Incluso la policía, que primero respondió a su frenética llamada telefónica original de ayuda, comentó lo visiblemente sacudidos y angustiados que parecían estar los hombres esa noche. ¿Son los extraterrestres reales? Y si es así, ¿realmente secuestran a los humanos para investigarlos? ¿Deberíamos estar preocupados? ¿Y nuestros gobiernos deberían hacer más para tratar de protegernos de esta aterradora amenaza? En última instancia, es fácil descartar las historias de abducción alienígena como meras fantasías hechas por aburrimiento, para llamar la atención o para sacarse a uno mismo de los problemas. Pero a veces, las pruebas físicas pueden ser desconcertantes y plantean la pregunta: ¿cómo es que un agricultor brasileño de los años 50 que trabajaba en sus campos en un área remota terminó con enfermedades por radiación, lesiones en la piel y una serie de otras dolencias físicas desconcertantes? ¿Crees en los extraterrestres? ¿Has tenido alguna vez un encuentro con alienígenas? ¿Quieres oír más sobre las historias de abducción alienígena más increíbles del mundo? Déjanos saber en los comentarios de abajo. Gracias por ver el video y, como siempre, si lo disfrutaste, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para ver más de los grandes misterios del Show de Maravilla.